Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Bueno chicos, tal y como os comenté, íbamos a seguir con toda la actualidad del Real Madrid, aún como veis, estando en un set diferente, obviamente porque estamos de vacaciones, Ana Paula y yo, como os dijimos, nos hemos ido a Castellón, pero bueno, no me enrollo más y vamos con el análisis del encuentro, del primer partido oficial de pretemporada del Real Madrid, en el cual voy a ir un poquito ordenando el análisis por distintas cuestiones. Primero voy a ir, entre otras cosas, con lo que ha sido el partido en sí y si creo o no que se tenía que haber jugado tan rápido, y ahora me explico, este tipo de partido frente a este equipo, frente a este tipo de equipo que lleva el número de partidos que lleva. Por otra parte, vamos a hablar, obviamente, de lo que ha dado el encuentro a nivel táctico y de cómo hemos estado en el terreno de juego a nivel colectivo y, lógicamente, al final, conclusiones individuales dentro del marco y dentro del contexto de lo que es el primer partido de pretemporada. Que valga la redundancia, hay que contextualizar el análisis también, en cierto modo, porque a veces somos un poco polarizados a la hora de sacar grandes conclusiones, aunque hay ciertos temas que, sinceramente, no creo que tengan que ver ya con una cuestión de pretemporada, sino con una cuestión ya casi endémica en el propio jugador. Pero bueno, en primer lugar, no entiendo por qué jugamos el primer partido oficial de pretemporada frente a un equipo que ya ha jugado 4 encuentros y nosotros hemos jugado partidos de entrenamiento. Es decir, ¿para qué te sirve? ¿Te va a hacer carburar más rápido realmente en los primeros 25-30 minutos? Casi en toda la totalidad de la primera parte. Ellos han dominado el espacio del terreno de juego, nos han embotellado atrás, hemos tenido murallas defensivas y prácticamente no hemos podido elaborar ni construir porque ellos tenían obviamente un ritmo de presión y una frecuencia de robo mucho más alta, ganaban todos los balones divididos, equipo típico escocés el Rangers, buscando centros, buscando la lateralidad de manera constante con lateral y con extremo, y luego a la hora de encontrar el espacio en nuestra espalda, tanto a Chus como a Nacho Fernández, pues no les costaba demasiado, obviamente. Entonces, no sé hasta qué punto es debido y es correcto este tipo de preparación con este tipo de rivales tan pronto. Entiendo yo que sería más ordenado y tendría una estructura más lógica jugar frente a un equipo que haya jugado 1 o 2 partidos, no que haya jugado ya 4 partidos, porque 3 o 4 partidos de diferencia en pretemporada se notan mogollón. Luego, el 11 ha sacado a Ancelotti lo que tenía, sin más. Entiendo que es lo que ha sacado, es lo que hay, porque tenemos ya lesionados en esta fase de pretemporada que no han podido acudir a este partido, y Álava parece ser que no ha llegado para jugar este partido. Ya le veremos el próximo 8 de agosto frente al Milan, pero obviamente a mí me preocupan algunas cuestiones individuales de futbolistas. Voy a ir en primera instancia con algunos planos positivos, que también ha habido, menos que negativos desde mi punto de vista, pero puntos positivos, y no más puntos negativos porque hayamos perdido, me da igual, luego nos hemos quedado con uno menos, bueno, han podido pasar varias cosas, pero ellos han merecido la victoria, ya está, con la cuestión del ritmo que ya he comentado anteriormente, tenían mucho más ritmo de juego. Pero cuestiones positivas, Lunin ha sido el mejor, ha parado absolutamente todo lo que ha podido, y mientras ha tenido pues intensidad dentro del partido, ha tenido piernas, ha tenido manos, ha estado realmente muy atinado y muy acertado el ucraniano en las distintas exigencias varias y diversas, con 4 o 5 ocasiones muy manifiestas de gol. Y Lunin, con una defensa que no ha cerrado muchas situaciones, sobre todo en los laterales y sobre todo en el de Marcelo, creo que ha estado a gran nivel. Yendo línea por línea, si vamos con la defensa, realmente nadie se salva. El peor, en general, de todos, hasta que ha jugado de extremo, que luego hablaremos de ello, ha sido Marcelo. Claramente el partido le pasaba por encima. No tiene capacidad de retorno, no tiene capacidad de vuelta. Todo le pasa a 5 velocidades y me diréis, es pretemporada, pero es que a Marcelo ya le pasaba esto en fase de competición, ya le pasaba exactamente lo mismo. Luego, Nacho le he visto con poco nivel de acierto en lo que son las entradas, que es uno de sus puntos fuertes. Veremos si vuelve a coger ritmo de crucero. Espero que la renovación, ampliación, no haga que Nacho baje su compromiso de juego, porque es un tío a nivel profesional sensacional y no creo que sea de esos jugadores que se confía cuando renueva contrato, por decirlo de alguna manera, pero la verdad es que Nacho ha estado bastante apagado. Chus ha estado acertado a las jugadas que tenían que ver con área propia, pero saliendo de área le veo un jugador tremendamente lento,
en varias situaciones y no es de ahora. Es un tío tácticamente inteligente, pero no le veo para ser defensa de un Real Madrid. Y ya lo pensaba antes cuando jugó en otros partidos, incluso, por ejemplo, contra el Alcoyano, Copa del Rey jugó de lo mejor del equipo y aún así pienso que no es central para el Real Madrid. Veremos Mario Gila, que le tendremos que ver, quizás como cuarto central, si no viene nadie por Varane. Todo indica que Vallejo o él van a ser los centrales, que ocupen ese cuarto puesto de central. Y luego Odriozola, con todas las carencias defensivas que tiene. Es un futbolista lleno de carencias defensivas, con descontrol, alboroto, para bien y para mal, pero para mal defensivamente y tampoco tan para bien. No es un jugador que le vea tremendamente resolutivo, tiene un buen pie, pero tampoco es un prodigio técnicamente y físicamente en el cuerpo a cuerpo y en el pecheo sufre muchísimo. No es un jugador que debiera estar en el Real Madrid, desde mi punto de vista. Tiene más coraje y empeño que calidad y hoy lo ha vuelto a demostrar en un partido de pretemporada. Con Lucas y con Carvajal él no pinta nada, aunque tampoco Carvajal pinte. Realmente el puesto de lateral derecho es muy mejorable y por distintas circunstancias, pero vamos, no os estoy descubriendo aquí absolutamente nada. En el centro del campo, pues Antonio Blanco ha tenido lucidez en muchos momentos a la hora de mover. Odegaard creo que ha estado realmente inspirado en ese contragolpe con el gol de Rodrigo, la mejor jugada ofensiva junto a la que vimos en la segunda parte de Miguel Gutiérrez que dio al palo. Pero tampoco Odegaard tiene ese protagonismo, no es ese jugador que te la pida, es otro perfil más llegador. Ha tenido 2-3 situaciones buenas, pero tampoco el partido le ha digamos, hecho ser protagonista. El centro del campo ha sido traspasado numérica a nivel cualitativo y cuantitativamente por el Rangers, y ha sufrido el noruego. Y luego Isco, pues otro futbolista que es lo que es. Ahora mismo Isco es un jugador que a ritmo lento te puede resolver algunas situaciones en el campo, pero que más allá de algún traslado de cambio de lado a lado de balón y algún toque técnico, pues es que no te deja nada. No es un jugador que vaya a dominar partidos, tampoco ha sido un tipo de dominar partidos, sino de dominar su terreno de juego, que tampoco es el del interior izquierda, sino el de media punta. Y esa posición el Real Madrid no la demarca. Y además, su estado de forma es mejor, pero yo creo que ya es un futbolista que es que tiene ya muchos problemas en diferido, muchos temas de pasado. Va a estar ahí y a lo mejor con un estado físico que tiene, que yo le he visto mejor, puede aportar puntualmente. Le veo un caso de profesionalidad dudosa, pero parece que mejora. Y vamos a tenernos que tragar a Isco. Así que, chavales, a pensar que Isco pueda ser un futbolista que te resuelva momentos de emergencia, de partido, por su talento y su visión de juego. Pero ya sabemos que no va a dar para más. Como mucho va a dar eso. Y arriba, Rodrigo, en las apariciones de envergadura, de conducción, de ruptura, apareció un poquito, no mucho, pero le dio para gol. Tiene mucho más gol que Vinicius, no lo vamos a descubrir. Tiene más gol que Asensio, no lo vamos a descubrir. Y es un futbolista con calidad de pie, le falta creérselo más, le falta potencia física también. Pues ya lo sabemos, tiene todo lo que no tiene Vinicius y Vinicius tiene todo lo que no tiene Rodrigo. Pero Rodrigo tiene más pie que Vinicius para jugar en el Real Madrid, eso creo que también lo sabemos. Y luego Luka Jovic, desesperante. Es verdad que el equipo no le ha retroalimentado como delantero titular, pero es que él tampoco es capaz de buscar, de presionar, de generar problemas a los centrales cuando mueven balón, no lucha, no pelea. A mí no me transporta ni me emite nada. Me sobra en el Real Madrid, al igual que Mariano me sobran los dos. Puede que se quede uno si no viene Mbappé, pero si viene Mbappé los dos deberían irse. Esa es mi opinión. Aunque el Real Madrid pueda necesitar un perfil como el suyo, Mariano, Jovic, rematadores, jugadores de área, pero es que les veo faltos de ganas, de vitalidad dentro del campo. Como mucho, uno se quedará, como mucho. Y luego Lucas Vázquez, pues un poco en la línea de Nacho, en el sentido de que a ver si la renovación le va a cambiar. Terminó muy bien la temporada como lateral, como extremo me sobra, hay otros jugadores mejor en esa posición que los va a ver, sean unos u otros, o Asensio con sus limitaciones mentales y competitivas, Rodrigo, Bale si se queda, todos ellos son muy superiores a Lucas de extremo, y Lucas de extremo lleva ya mucho tiempo sin aportar, su puesto es el lateral, hoy por circunstancias quiero pensar que ha jugado ahí. Y ahora vamos a ir con el resto de chavalada, ¿no?, que ha ido entrando en el entretiempo y en la segunda parte. Marvin, Sergio Arribas, hemos visto luego finalmente a Doctor y a Morante, pero sobre todo, y a Mario Gila, pero sobre todo nos quedamos con Miguel Gutiérrez, ¿no? Chicos, Miguel Gutiérrez, lo dicho, no hace falta verle partido de pretemporada, ya se sabe que es un jugador con pedigrí especial, de cantera Real Madrid, con muy buen pie, muy buena conducción, muy buena capacidad de llegada por sorpresa, se mete para adentro, como hacía Marcelo en sus buenos tiempos, cuando era joven y tenía esa capacidad física, tiene muchísimas condiciones.
Defensivamente tendrá que mejorar, puede ser, pero no es un lateral defensivo. Pero a Marcelo le ha venido que ni pintado, porque cuando Marcelo ha avanzado un poquito al interior de falso extremo, ha hecho un poco más. Quizás ahí, ya que se va a quedar y no lo tenemos que tragar, podría tener algún tipo de utilidad en la plantilla. De hecho, en este canal hace un año hicimos un vídeo con respecto a Marcelo y esa posible posición de interior, de falso interior. Bueno, a lo mejor ahí con el buen pie que tiene y que es un tipo que tiene mucha periferia ofensiva, ve todo, podría aportar. Mucho talento y calidad aún lo tiene. Le falta velocidad, físico, repliegue, cosas clave, pero lo demás lo mantiene a cierto nivel. Pero bueno, lo he dicho, Miguel Gutiérrez, para mí la mejor cara de los canteranos, lo poco que le hemos podido ver, y para mí es jugador de primera plantilla. No sé cómo vosotros lo veis, pero yo lo tengo clarísimo. Partido que creo que nos ha llegado pronto frente a un rival que tenía mucha más preparación, pero donde también se ven problemas de antaño. Problemas pretéritos, individuales de Marcelo Isco, que son ya jugadores con canas, futbolísticamente se ve, y que nos van a aportar lo que nos pueda aportar. Ancelotti los tendrá que demarcar en zonas muy concretas. Marcelo, como un falso interior, podría aportar, pero de lateral ya no. Teniendo a Miguel Gutiérrez y Mendy, ese puesto ya tendría que estar cubierto. Incluso David Álava puede jugar ahí, obviamente. Marcelo no pinta nada en la plantilla en general, pero menos de lateral puro. Y luego Isco, vamos a ver qué centrocampistas ocupan su zona, pero ya hay jugadores como Valverde y Odegaard con mucho más nivel de conducción, potencia física, llegada, cosas que necesitamos. Isco realmente no es un tipo que necesitemos, pero bueno, en un momento dado, si cambiamos un sistema o necesitamos un jugador que entre en tres cuartos para enlazar con los delanteros, pueda aportar 20-25 minutos, pero no está para 90 minutos de juego al máximo nivel. Bueno, cosas que ya se saben. Vamos a ir recuperando piezas, espero, de cara al partido frente al Milan. Las sensaciones no son muy buenas. Todo lo quiero encuadrar, dentro de mi optimismo, en que es un partido de pretemporada, que es el primer partido frente a un rival que nos ha exigido mucho a nivel de fondo, a nivel de trabajo y de esfuerzos, que ellos estaban muy por encima, iban a tercera o cuarta, nosotros a primera marcha. Entonces, nada, conclusiones se ajustan al momento, pero con algunos jugadores para bien, pero sobre todo para mal, se ajustan a su realidad. Y la realidad es cruda para algunos futbolistas que hemos visto hoy jugando frente al Rangers.